Hola, hola, estimados amiguitos. El día de hoy vamos a compartir el solucionario del último examen de admisión 2023-1 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del área de Ciencias de la Salud. Así que saca tu cuaderno Justus, sácale filo a tu lápiz mongol y empezamos con todo, con furia. Preguntita 79. Un pescador desea llegar desde el punto A al punto B en su bote. Si la rapidez del río es de raíz de 5 kilómetros por hora y la del bote respecto al río es de 2 kilómetros por hora, determine con qué ángulo alfa respecto de la línea AB, como muestra la figura, debe dirigirse el pescador en su bote para llegar directamente al punto B. Bien, nuestro amigo el pescador sabe por experiencia que si su movimiento lo orientara de manera directa al punto B, el río se encargaría de jalarlo de esta manera y finalmente nunca llegaría a su destino. Por esa razón, él dirige su bote de esta forma, sabiendo bien que con la velocidad del río va a terminar orientando su movimiento desde A hacia B. Vemos que acá hay un par de vectores consecutivos que finalmente nos va a dar un vector resultante de esta manera. Ah, profe, o sea que finalmente el bote se va a dirigir de esta manera, así es. Ahora, nos dan un par de datazos numéricos en el cual podemos tranquilamente trabajar en un triángulo rectángulo. Fíjate en este triángulo, donde un cateto es la mitad del otro cateto. Ese triángulo notable es el famoso triángulo de 53 medios, algo muy conocido por ustedes, donde si a 90 se lo pone k raíz de 5, a 53 medios se lo pone k y 2k. Por lo tanto, amiguito inteligente, ese ángulo phi termina siendo 53 medios. Aplicando la famosa z, porque la velocidad del río y la orilla son paralelos, descubrimos que por alternos internos el ángulo que ves acá es el ángulo 53 medios. Preciso. Para poder trabajar de manera más cómoda, vamos a hacer un zoom a este esquema y miren chicos, ahí vamos a ubicar los datos que nos dan en el texto. La rapidez del río es de raíz de 5 kilómetros por hora. Por lo tanto, datazo. La rapidez del bote respecto al río es de 2 kilómetros por hora. Preciso. Vemos que en este triángulo hay un ángulo notable y algo muy conocido por nosotros. Miren. Uy, uy, uy. Por lo tanto, ¿cuál sería la sugerencia inmediata? Que traces la altura. De esa manera, introduces este ángulo notable en un triángulo notable. Y además, nuestro ángulo que nos piden también en otro triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta, si a 90 se lo pone a raíz de 5 y acá a 90 se lo pone k raíz de 5, igualando k valdría 1. Por lo tanto, amigo inteligente, si a 53 medios se lo pone k, a 53 medios se le pone 1 kilómetro por hora. Uy, uy, uy. Y ahora sí, concéntrate en tu incógnita. Acá estamos mostrando un triángulo recontra notable, donde si a 90 se lo pone una medida, al ángulo alfa se lo pone la mitad de esa medida. ¿Te acuerdas qué triángulo era, campeón? Así es, grítalo. El de 30 grados y 60 grados. ¿Te acuerdas o no? Claro que sí. Por lo tanto, el que se opone a la mitad de la hipotenusa es el ángulo de 30 grados. Preciso. Diremos del triángulo notable, alfa 30 grados. Pero como las claves están en radian, para pasarlo a radian, ¿te acuerdas cuál era el factor de conversión? Piso de 180. Así es.
le sacas filo a tu lápiz mongol y te la bajas en One. 30 1, 30 6. Por lo tanto, amigo pensante, en radian nos saldría pi sexto radian. Chicos, la clave, ella. Preguntita 80. En una granja se cuenta con un tractor cuya potencia de tracción es 30 kilowatts. ¿Con qué velocidad promedio este tractor puede tirar de un remolque cargado que tiene una masa de 5 toneladas en una subida cuya pendiente es 0,2 y el coeficiente de rozamiento es 0,4, tal y como se muestra en la figura? Datos: G 10 metros por segundo cuadrado y el coseno de alfa es igual a 1. Empezamos por este dato. La pendiente es 0,2. Lo primero que nos trae recuerdos es que en trigonometría aprendimos que la pendiente de todo ángulo es equivalente a la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, chicos, tatán, primer dato. Pero como el coseno de ese mismo ángulo es igual a 1, entonces, ¿qué nos da recuerdo eso? Que toda tangente se puede oponer como seno sobre coseno. Entonces, en vez de poner tangente alfa, es correcto poner seno sobre coseno, por supuesto, aprovechando de este dato 1. Claro, si el coseno de alfa es 1, podría multiplicar por 0,2 y así despejar el seno del ángulo alfa. Preciso. Sabiendo que el seno de alfa es 0,2 y que el coseno de alfa es 1, trabajaría entonces directamente en el diagrama de cuerpo libre del remolque que ves aquí. Para eso, represento al remolque como si fuese un bloque y me pregunto, ¿cuántas fuerzas habrán sobre este bloque? Debido a la masa que tiene, hay obviamente una fuerza de gravedad vertical hacia abajo. Preciso. Hay una fuerza de reacción debido a que el cuerpo está viajando en una superficie áspera. La reacción siempre se ubica oblicua a la superficie y oponiéndose al deslizamiento. Pero ¿qué te dice la teoría? Que siempre descomponlo. Es así que saldrá una componente llamada fuerza normal, perpendicular a la superficie y entrando al cuerpo, y la otra componente llamada fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza de rozamiento cinético. Preciso. Ahora bien, no olvidarse obviamente la fuerza con la cual el tractor jala a este remolque. Sería esta fuerza que me interesa. Obviamente, esta fuerza de gravedad en esta posición no me ayudaría mucho porque no estaríamos trabajándolo en el lugar adecuado, ya que en esta posición sí me ayudaría bastante. Por esa razón, ¿qué voy a hacer? Voy a descomponer. Descompongo esta fuerza de gravedad, mira campeón, preciso, tomando como referencia esos ejes y me preguntaría, si de este punto sale la fuerza de gravedad, ¿qué pasará? Tanto esta componente que aparece aquí como esta componente que aparece por acá saldrán de este mismo punto. Es decir, sería de esta manera. Ahí está. Chévere. Estas dos, chicos, serán las componentes de esa famosa fuerza de gravedad. Para determinar cada componente, obviamente tendré que apoyarme de este ángulo. Pero ¿cómo llevo este ángulo a este lugar? Existe un método llamado el método del choque. El ángulo va de frente, choca y rebota. Preciso. Así como ese ángulo alfa se ubica en esta posición. Tata, mira, nuevamente el ángulo va, choca y rebota. Chévere. Así de esa manera ubicamos el famoso ángulo alfa. Te preguntas en ese momento, si al 90 se lo pone mg, ¿cuánto se lo pone alfa? ¿Te acuerdas trigonometrías? Sería cuánto? Mg seno de alfa. Y si este es mg seno de alfa, por ser un pequeño rectángulo, también esto de acá sería mg seno de alfa. Ah, tatán. Ahí está. Y obviamente el adyacente al ángulo alfa sería el famoso mg coseno de alfa. Preciso. Chévere. Así como esta fuerza de acá desaparece. ¿Ok?
Como sabemos que en este eje no hay movimiento, más bien hay equilibrio, ¿correcto? Que se cubrirá que la fuerza inclinada para arriba debe ser igual a la fuerza inclinada para abajo. Preciso. De ahí que usted que es inteligente dirá que esa fuerza normal es igual a ¿cuánto? Es igual a mg coseno de alfa. Chévere. Muy bien, chicos. Ahora bien, como yo sé que esta fuerza de rozamiento tiene fórmula, ¿te acuerdas? Mu k por la fuerza normal, me pregunto, ¿será posible calcularlo? Porque recuerda que el mu k sí es dato, 0,4. Obviamente que sí, porque recuerde usted que la fuerza normal es igual a mg coseno de alfa. Claro, lo reemplazaría acá. Entonces la fuerza de rozamiento cinético nos quedaría mu k por, en vez de fuerza normal, mg coseno de alfa. Preciso. Ya está, chicos. Entonces ahí empiezo a trabajar, ahora sí, por fin en este eje. ¿Qué diríamos? Que cuando un motor de cualquier máquina funciona, hace que los cuerpos se trasladen con velocidad constante. ¿Eso qué significa? Que obviamente ese remolque va a subir en equilibrio. Preciso. ¡Tatán! Y obviamente, amigo inteligente, que se mueva en equilibrio implica que aquí se va a cumplir la famosa primera condición de equilibrio. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas, campeón? Esa que dice que sumatoria de fuerzas inclinadas hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas inclinadas hacia abajo. ¿Qué única fuerza está inclinada hacia arriba? La fuerza del motor. Esa la pondría acá. Mientras que las dos que están inclinadas para abajo sumadas, la ubicaría acá. ¿Cómo? De esta manera. Preciso. Es decir, diríamos que la fuerza del motor, la que tú ves acá, es igual a mg seno de alfa más mu k mg coseno de alfa. Analicemos un poquito acá, chicos. La masa es conocida, G también, y dime, ¿acaso no el seno de alfa es conocido? Uy, provecho, 0,2. Ah, el mu k obviamente que es conocido. La masa también, G también, ¿y acaso no el coseno de alfa también la conoce? Uy, 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 provecho, campeón. Entonces, ¿qué dirás? A reemplazar toditito. Ya está, tú ni mueres. Fuerza del motor, ¿a qué se da igual? Se da igual a mg por 0,2 más mu k, que es 0,4, mg coseno de alfa, que vale 1. Preciso. Sumando, campeón, ¿cómo quedaríamos? Ah, ya quedaría mg 0,2 más mg 0,4, que haría finalmente de esta manera. Sería 0,6 por mg. Chévere. Chicos, ¿cómo la fuerza del motor puede relacionar con la velocidad promedio y la potencia de tracción? Para eso debes recordar, por favor, esta formulita que muchas veces ha venido en el examen de admisión. Así es. Diríamos que si conoces esta fórmula, finalmente el problema termina reemplazando todos los datos de cada campeón. ¿Qué se cumple ahí, jovencito pensante? De que la potencia del motor, que obviamente es 30 kilowatts, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual, chicos, a la fuerza del motor, que viene a ser 0,6 mg, multiplicado por la rapidez promedio, que finalmente es lo que quiero yo calcular. Reemplazando todo, ojositos. 30 kilowatts es 30.000, o sea, 30 por 10 al cubo. Sería de esta manera. ¡Tatán! Mira qué lindo. ¿Eh? Acá está la potencia del motor. 0,6 mg es la fuerza del motor. Claro, 0,6. Pero la masa, chicos, es 5 toneladas. 5 toneladas equivale a 5 por 10 al cubo. Claro. Y eso por G, que vale 10 como dato. Y todo multiplicado por la famosa rapidez promedio. Vamos, chicos, ustedes sáquenle filo a su lápiz mongol y tú mismo eres. Vamos, joven, tú mismo eres. Multiplica él por él, te quedaría 3. 3 por 10, 30 por 10 al cubo. Ese producto lo mandas a dividir
a 30 potencia al cubo. Uy, uy, uy. Y mira qué lindo. Mira lo que te está saliendo. Ah, que la rapidez promedio finalmente es igual al cociente de dos cantidades similares. Preciso. Sácale la filo a tu lápiz mongol y mira qué lindo. Por lo tanto, José Inteligente, tatán, respuesta final. La rapidez promedio, ¿a qué es igual, chicos? Así es, 1 metro por segundo. Clave, amor. Chévere. Preguntita 81. Se instala una red eléctrica como muestra la figura. ¿Cuál es la corriente eléctrica que pasa por la fuente de 2 volts? En este circuito, clásica pregunta de electrodinámica, nos está mostrando 1, 2, 3 baterías. Es usual trabajarlo por la ley de mallas, ¿ok? Pero en esta ocasión voy a utilizar el no tan conocido método de los puntos. Para eso voy a hacer un pequeño artificio en este cable conductor y voy a intercambiar posiciones a estos dos elementos. Ojo, solamente eso puede hacerse cuando los elementos estén en el mismo cable conductor. La idea es que el potencial negativo de esta batería con el potencial negativo de esta batería y el potencial negativo de esta batería tengan un punto en común. O sea, traducción, tatán, sería de esta manera. Observando, Jositos, tenemos que el negativo de esta batería, con el negativo de esta batería, con el negativo de esta batería, tienen los tres un punto en común. ¿Ok? Para que se visualice mejor. Preciso. Bien, chicos, ya está. Ahora bien, ¿cómo aprovecho el voltaje de esta batería? Recuerde que el voltaje es equivalente a decir una diferencia potencial que hay entre este punto y este punto. Es decir, si yo restara el potencial que hay acá menos este potencial, tiene que darme 10 volts. Si yo restara este potencial menos este potencial, tendría que darme 10 volts. Y si yo restara este potencial menos este potencial, tendría que darme 2 volts. Entonces, para poder aprovechar de una manera más rápida esa idea, estos tres puntos le voy a llamar potencial cero. De esa manera, cuando yo reste este potencial menos cero, y para que me salga 10, necesariamente este potencial, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 10 volts, campeón, obviamente. Entonces diríamos, 10 volts lo ubicaría acá. Preciso, claro. La misma idea acá. Este potencial menos cero, ¿cuánto es este potencial? Si yo lo restaría con cero, para que me salga 10, obviamente este potencial tendría que ser también 10 volts. Lógico. Entonces diríamos lo siguiente. Tatán, 10 volts. Nos hacemos la misma pregunta aquí. ¿Qué potencial menos 0 volts me podría darme 2 volts? Obviamente 2 volts. Preciso. Entonces, esos 2 volts lo voy a ubicar acá. Chévere. Como usted puede observar, tanto este punto como este punto como este punto tiene ya sus respectivos potenciales. Faltaría nomás ubicar el potencial acá. Como no sé qué potencial hay en este punto C, a ese potencial le voy a llamar VC, chicos. ¿Correcto? Con ustedes el potencial VC. Preciso. Ya está. Hasta ahí tenemos estos 4 puntos ubicando sus respectivos potenciales. Ahora bien, como quiero saber qué corriente pasa por acá, me pregunto, ¿cuál de estas tres baterías es la mayor? Veo que aquí veo dos voltajes mayores a 2 volts. Entonces, si es así, diríamos que de este potencial positivo sale una corriente de esta manera así, de este potencial positivo sale una corriente de esta manera así, ambas corrientes se juntan en este nodo y finalmente toda la corriente quedaría pasando por aquí.
Traducción sería más o menos así. Ta, ta, tan. A esta corriente le llamaríamos I1, a esta corriente le llamaríamos I2 y a esta corriente que yo quiero IX. Preciso. Recuerda que esta es la corriente que quiero, la que pasa por esta batería. Inmediatamente me doy cuenta de que si dos corrientes I1 y I2 llegan a este punto, IX sale de este punto. Ahí donde me acuerdo que puedo aplicar la famosa ley de nodos. Aplicándolo en el punto C, diríamos lo siguiente. Sumatoria de corrientes que entran al nodo C debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo C. Obviamente, ya te diste cuenta que al nodo C entra I1 y I2. ¿Qué haría con ambos? Lo sumaría. Y eso lo igualaría a la corriente que sale, es decir, I sub X. ¿Cómo podría poner estas corrientes en función a los potenciales que vemos acá? Obviamente aplicando la famosa ley de Ohm. Preciso. En la ley de Ohm, ¿qué aprendimos? Que toda corriente que pasa por un conductor es igual al cociente de la diferencia de potencial entre la resistencia que hay entre ellos. No te olvides jamás que siempre la corriente va del mayor al menor potencial. Preciso. Esta famosa ley, espero que te traiga recuerdos. Aplicando esta fórmula en I1, ¿cómo sería? La diferencia potencial entre la resistencia sería I1. Pero ¿cómo se restaría acá? El mayor menos el menor. ¿Cómo sé cuál es el mayor? Fíjate de dónde a dónde va la corriente. Si la corriente va de este potencial aquí, es porque acá hay mayor potencial. Entonces, al momento de restar, restaríamos el mayor potencial menos VC sobre 6. Por lo tanto, I1 sería de esta manera. 10 menos VC sobre 6. 10 menos VC sobre 6. Utilizando la misma idea, en esta intensidad de corriente diríamos que la resta de potenciales entre la resistencia es I2. Sería entonces el mayor potencial, que es 10 menos VC sobre 3. ¿Ok? Eso sería, chicos, I2. ¡Tatán! Preciso. Y finalmente esto lo igualaríamos a IX. IX va de este potencial acá. Entonces, aplicando la ley de Ohm, diríamos VC menos 2 entre la resistencia de 2 ohm. Preciso. Como vemos, aquí el 6, el 3 y el 2 estorban para esta ecuación que tiene un factor en común, que es VC. ¿Cuál sería lo más recomendable según tus grandes conocimientos en la matemática? Claro, multiplicarlo a todo por un factor común que logre simplificar todo. Por 6, preciso. El 6, al multiplicar esta expresión, se va con el 6, quedando solamente 10 menos VC. El 6 multiplicando a esta expresión se dividiría entre 3, quedando 2. Y todo esto por 2 quedaría 20 menos 2 VC. Este 6 multiplicando a esta expresión, el 6 se simplifica con el 2, quedaría 3. Y ese 3 por todo esto quedaría 3 VC menos 6. Traducción, tatán, quedaría así, chicos. Preciso. Amiguitos, todo queda en función de VC. Entonces, al sumar estos dos números, quedaría 30. 6 pasaría a este lado sumando, quedaría 36. Y 36 quedaría igual a ¿cuánto? 3 VC, pasaría 2 VC a sumar, ya van 5 VC, y más VC quedaría 6 VC. Uy, 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 mira qué bonito. Ya está. Profe, ya va a salir. Así es. Sexta acá. ¿Qué cosa quedaría, chicos? ¡Tatán! El potencial que hay aquí, jueguitos, 6 volts. Ahora bien, si tú utilizas nuevamente la ley de Ohm, claro, estaríamos a punto de resolver esta pregunta, porque la intensidad de corriente, IX, ¿cómo sería, chicos? La resta de potenciales que hay acá entre la resistencia. Traducción, ¡tatán! Así es, preciso. Uy, mira qué lindo.
Claro. Sería la resta del potencial VC menos 2 entre 2. ¿Y acaso no VC viene a ser 6 volts? Uy, como ya la conoces, te la llevas abajo. Mira qué lindo. Ah, 6 menos 2, 4. Y 4 entre 2, ¿cuánto me sale? Así es. Por lo tanto, la intensidad de corriente que pasa por acá, ¿cuánto es? 2 amperes. Sin necesidad de aplicar tantas ecuaciones y resolver esta pregunta por la ley de Mayas, hemos resuelto por el poderoso método de los puntos. Practícalo, campeón. Lo máximo. ¡Tatán! Casita. Chévere. Preciso. Preguntita 82. Ørsted descubrió que una corriente eléctrica crea un campo magnético en el espacio que rodea al conductor. En este contexto, dos conductores rectos muy largos se cruzan perpendicularmente en el punto O, por donde circulan las corrientes I1 e I2 como se muestra en la figura. Determine la magnitud del campo magnético en el punto P, donde H es la distancia que hay entre el punto P y el punto de intersección O. Como vemos dos cables conductores, vamos a analizarlo por separado. Y para ello me voy a apoyar de un primer esquema que es así, preciso. Se supone que acá hay un cable conductor muy largo. Voy a mostrarte esta parte nomás para que te pueda explicar mejor. Todo cable conductor que lleva corriente siempre genera a su alrededor un campo magnético circunferencial. En este caso, lo vamos a representar por medio de la famosa línea de inducción magnética. Preciso. Se ve como una elipse porque es un gráfico espacial. Bien, ahora para saber cómo gira esta línea de inducción magnética, tengo que aplicar la famosa regla de la mano derecha. Este pulgar derecho siempre va a ubicarse tal como la corriente eléctrica aparece. Entonces, si la corriente eléctrica apunta hacia allá, el pulgar derecho también apuntará de esa manera. ¿Qué vas a hacer? Lentamente los 4 dedos de la mano derecha lo vas a girar con la intención de cerrar la mano. Al momento de hacer eso, te vas a fijar cómo va a girar los 4 dedos y va a ser así de esta manera. Entonces, así de esa manera también será el sentido de giro de la línea de inducción magnética. En este caso, sería de esta manera. Claro, así. Entonces, en este punto P dibujaré el famoso vector inducción magnética, que siempre es tangente a la curva y siempre orientado tal como la curva gira. De esta manera así, ¡pum!, tangente de esa manera. Preciso. Ahora, analizando el segundo conductor, tendría que apoyarme de otro esquema, que es así. Chévere. Bien, en este esquema diríamos que este es un conductor muy largo, pero por cuestiones didácticas te voy a mostrar solamente esta parte. ¿Qué cosa crea a su alrededor este conductor? Un campo magnético de manera circunferencial. Algo así. ¿Ok? Listo. Para averiguar el sentido de giro de la línea de inducción magnética, en este caso, tendría que apoyarme otra vez de la famosa regla de la mano derecha. Como te vuelvo a repetir, el pulgar derecho siempre va a orientarse hacia donde va la corriente eléctrica. Y los 4 dedos, al girar la mano y cerrar la mano, te darás cuenta del sentido de giro de la línea de inducción magnética. En este caso, chicos, sería de esta manera. Así, preciso. Chévere. Entonces, en este punto, dibujaríamos el vector inducción magnética, tangente, ¿sí?, a esa curva. En este caso sería ¡tatán!, la inducción magnética B2. Preciso. Juntando ambos vectores, lo tendríamos que mostrarlo de esta manera, chicos. Sería así. ¡Tatán! Preciso. Superponiendo este vector B1 y B2, la figura sería de esta manera. Como este vector B1 es paralelo a este eje y este vector B2
es paralelo a este eje, recuerda que estos dos ejes eran perpendiculares. Claro, entonces significa también que estos vectores van a ser perpendiculares. Es decir, acá hay un ángulo conocido por todos, 90 grados. Preciso. Por teoría de vectores, la magnitud de la resultante de ambos tendríamos que aplicar Pitágoras. Ta, ta, ta. Por lo tanto, chicos, si aplicamos Pitágoras, diríamos que la magnitud del campo magnético resultante se obtendría aplicando la raíz cuadrada de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. A esta expresión le voy a llamar asterisco, porque en algún momento vamos a llegar aquí. Pero para eso tengo que calcular la magnitud, el módulo del vector B1 y el módulo del vector B2. ¿Te acuerdas cómo se calculaba? El módulo de la inducción magnética debido a un conductor recto muy largo se determina por medio de esta poderosa fórmula. B es igual a mu sub 0 I entre 2 pi d. Preciso. Chicos, aplicando esta fórmula para el conductor de corriente I1, ¿cómo sería? Sería mu sub 0 I1, ¿ok? Entre 2 pi, pero esta distancia sería h. Claro, entonces José inteligente empezaríamos a aplicarlo tanto para el conductor I1 como para el conductor I2. De lo dicho, para el conductor B1 sería de esta manera. B1 es igual a mu sub 0, corriente I1, entre 2 pi h. Preciso. En cambio, para el conductor 2 sería U sub 0 I2 entre 2 pi h. O sea que el esquema sería tatán, de esta manera. Chévere. Bien, como ya tengo ambas expresiones, ¿qué nomás quedaría, chicos? Simplemente reemplazar B1 y B2 en asterisco. Chévere. Uy, profesor, ya va a salir el problema. Así es. ¿Qué es lo que puede hacer campeón ahí? Simplemente decir, reemplazando él aquí y él acá, quedaría una expresión de esta manera. Ta, ta, tan. Y aquí aplicando un poquito de tu... ¿Qué podemos decir? De que en esta ecuación vemos que mu sub 0 se repiten, así como también 2 pi h y 2 pi h se repiten. Como esas expresiones están en común y elevados al cuadrado, al momento de factorizarlo, lo sacaríamos fuera de la raíz. Y extrayendo fuera de la raíz, ¿cómo quedaría, chicos? Mu sub 0 entre 2 pi h todo al cuadrado, sacando raíz cuadrada, quedaría finalmente de esta manera. Ta, ta, tan, preciso. Jovencito inteligente, acabas de extraer lo que se repite y quedaría simplemente la raíz cuadrada de I1 al cuadrado más I2 al cuadrado. Preciso. Sácale filo a tu lápiz mongol, Jositos, que esta pregunta sale la clave. Ta, ta, ta. Así es. Ella. Preciso. Preguntita 83. La velocidad del sonido fue medida por primera vez por el científico francés Jean-Baptiste Biot, quien obtuvo el valor de 340 metros por segundo cuando el sonido se propagaba por el aire. Además, determinó que el sonido se propagaba a diferentes velocidades en diferentes medios. En este contexto, para determinar la velocidad del sonido en un metal fundido, se realiza el siguiente experimento. Se toma un riel de metal fundido de 918 metros de longitud y se golpea en uno de sus extremos con un martillo. En el otro extremo, un observador escucha primero el sonido que llegaba por el riel y 2,5 segundos después escucha el sonido que se propagaba por el aire. Si la frecuencia del sonido es de 4590 Hz, determine la longitud de onda del sonido
que se propaga en el riel del metal fundido. Según el problema, vamos a realizar este pequeño experimento. ¡Tatán! El sonido va a viajar en el aire con una rapidez conocida por todos, 340 metros por segundo. Y luego de recorrer 918 metros, empleará un cierto tiempo en llegar al otro extremo. La pregunta es, ¿podemos calcular este tiempo? Obviamente que sí, porque tú sabes que toda onda mecánica, como viaja con rapidez constante, se puede trabajar con las mismas fórmulas del MRU. Entonces, aprovechando este par de datos, calculemos con eso el tiempo que demoró el sonido viajando en el aire en ir de extremo a extremo. La fórmula que aplicaremos es la misma que usted conoce en el MRU, en el cual el tiempo que el sonido demoró en viajar en el aire será igual al recorrido entre la rapidez del sonido en el aire. Como ese par de datos lo conocemos, lo reemplazamos. Chapa tu lápiz mongol, reemplace arriba el recorrido de 918 metros y divídalo entre la rapidez del sonido en el aire, 340 metros por segundo. Saca tu calculadora y mira qué lindo. ¿Cuánto tiempo empleó el sonido viajando en el aire? 2,7 segundos. Según el problema, el sonido viajando en el riel llegó 2,5 segundos antes que el sonido viajando en el aire. Eso me hace entender de que el sonido viajando en el riel es mucho más rápido que viajando en el aire. Entonces, como yo ya sé que el tiempo que empleó el sonido viajando en el aire es 2,7 segundos, y como también sé que el sonido viajando en el riel es mucho más rápido que viajando en el aire, entonces empleará menos tiempo. ¿Cuánto menos será? Aquí lo dice, 2,5 segundos menos. Obviamente, respecto a 2,7 segundos, el tiempo que empleará será la diferencia. 2,7 segundos menos 2,5 segundos, chicos. Ta, ta, ta. El tiempo que empleó entonces fue, así es, 0,2 segundos. Preciso. Ahora, trabajando en el riel, me doy cuenta que tengo como dato el recorrido que experimentó, el tiempo que demoró, y con este par de datazos, campeón, puedo calcular la rapidez que tiene el sonido en el riel. Preciso. Con las mismas fórmulas del MRU, campeón, destrozaré esta pregunta. Mira, la rapidez del sonido en el riel será igual al recorrido entre el tiempo que demoró el sonido viajando en el riel. Todo es conocido, campeón. Provecho. Sácale filo a tu lápiz mongol y empieza a reemplazar. Preciso. El recorrido 918 metros. El tiempo que empleó viajando el sonido en el riel, 0,2 segundos. Saca tu calculadora, campeón, y mira esta maravilla. ¡Tatán! Mire, ¿qué hemos encontrado? La rapidez del sonido en el riel. Preciso. Este dato me podrá servir para determinar la longitud de onda del sonido en el riel. Claro, campeón, porque recuerda que toda onda sonora es una onda mecánica. ¿Y te acuerdas cuál era la fórmula que gobernaba a toda onda mecánica? Claro, profe, la rapidez de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Preciso. Adecuándole el problema, entonces diríamos qué cosa, campeón, que la rapidez
del sonido en el riel es igual a la longitud de onda del sonido en el riel por la frecuencia. Y dime, ¿acaso no te han dado la frecuencia de sonido? Mira qué maravilloso, preciso. No pierdas tiempo, campeón. Reemplaza y mira qué hermoso. ¡Tatán! La rapidez del sonido viajando en el riel, 4590. Preciso. La longitud de onda del sonido en el riel, tu incógnita, y la frecuencia del sonido, mira qué maravilla. Chévere. Ahora sí, campeón, sácale fila a tu lápiz mongol y te la bajas en one. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuánto sale, campeón? Grítalo, grítalo, que escuche toda tu casa. Por lo tanto, como es inteligente, así es. La longitud de onda del sonido en el riel, da 1 metro, chicos. Preciso. Clave, clave, así es. Clave, Diosito. Chicos, ta, ta, ta. Amigo inteligente, espero que te haya servido esta resolución de las 5 preguntas que tomaron en el último examen de admisión en el área de medicina. En el área A, espero que lo practiques, lo repases, lo compartas, campeón, que me sirve un montón. Espero que te hayas suscrito ya, campeón. Dale muchos likes y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense un montón. Recuerden, estudias, ingresas, campeón. Lo máximo. Preciso. Bye bye, chicos.